Philip Roth es recordado como uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX y de parte del siglo XXI. Fallecido en el año 2018, había nacido en Newark, New Jersey, al este de los Estados Unidos, en el 1933. Parte de lo que hoy se conoce en la historia demográfica de esa nación como la generación silenciosa, aquella que creció y llegó a la adolescencia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace mucho tiempo yo tenía un gran interés en leer algo de Philip Roth. Había conocido de su fama, había también escuchado comentarios elogiosos de parte de amigos respecto a sus novelas, y por fin eso se ha dado cuando he leído esta novela Pastoral Americana de Philip Roth, cuyo título en inglés originalmente es American Pastoral. Se publicó en el año de 1997 y recibió el prestigioso premio Pulitzer en el año de 1998. Antes de entrar en materia sobre mis impresiones de esta primera incursión mía en la narrativa de Roth, quiero comentar que la novela en los Estados Unidos tuvo, como pasó también en América Latina, un desarrollo, si se quiere, tardío, porque estamos hablando de una nación del primer mundo, del nuevo mundo, del continente americano, una nación cuyo desarrollo en la novela, por sus condiciones históricas y su ruptura con los lazos coloniales y su inauguración de una época republicana a finales del siglo XVIII, en el 1776, atendiendo a esas circunstancias históricas, los Estados Unidos se van organizando como un país independiente, y durante el siglo XIX la novela tuvo una evolución tortuosa, accidentada y lenta. Algo parecido ocurrió también en la América Latina, como comentábamos en otro video. En el siglo XIX en los Estados Unidos se desarrollan más el cuento, con figuras como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y otros que permanecen hoy en día como clásicos indispensables. Y también se desarrolla la literatura de ese país en la poesía, con figuras de la estatura de Walt Whitman y Emily Dickinson. Hay también un narrador que ha cobrado también notoriedad en los últimos años, ha sido más o menos rescatado, que es Stephen Crane. Y hay otras figuras que se desarrollan en la narrativa como Edith Wharton, pero realmente las figuras más indispensables en la novela estadounidense del siglo XX son Nathaniel Hawthorne con su novela La Letra Escarlata, Mark Twain con las aventuras de Huckleberry Finn y Herman Melville con su novela Moby Dick. Ya entonces, entrado el siglo XX, y con el paso de las décadas, surge una nueva camada de novelistas estadounidenses que van a tener un gran impacto mundial. Y estamos hablando de lo que hoy conocemos como la generación perdida, con figuras como William Faulkner, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald y John Dos Passos, entre otros. De tal manera que ya esa generación que nace a finales del siglo XIX y comienza a producir textos narrativos a partir de la década de los 20 del siglo pasado, esa ya va a ser una generación, la generación perdida, The Lost Generation, que va a terminar de consolidar la novela estadounidense como una paradigmática, una referencial en el ambiente literario internacional en las primeras décadas del siglo XX. Philip Roth, entonces, pertenece a una generación literaria que sucede a la generación perdida. Los escritores de la generación perdida, decíamos, nacieron sobre todo a finales del siglo XIX. Por ejemplo, Faulkner nació en el 1897, Hemingway en el 1899. Ya en los años 20 y 30 estaban en su apogeo de publicación. En los años 40 y 50, tanto Faulkner como Hemingway ya reciben el Premio Nobel de Literatura. Y entonces esta generación de escritores como Philip Roth, que nacen en los años 30 y que comienzan a publicar en los años 50 y 60, va a ser la que va a recibir la antorcha para continuar ya con esa tradición narrativa sólida que se viene produciendo en los Estados Unidos. A Philip Roth se le asocia
a una famosa tríada de escritores que él conforma junto a Saul Bellow, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1976, y otro autor al que se asocia a Philip Roth es a John Updike. En el caso de Updike, tuve la oportunidad de también leerlo por primera vez recientemente con su novela Run Rabbit, Corre Conejo, publicada en el año de 1960, un escritor sumamente prolífico. Y hay otros autores que sí es cierto que se destacaron también y que son contemporáneos de Roth, pero la crítica ha tenido un consenso en ubicarlos a ellos tres como los más importantes, por razones muy evidentes del peso que ha tenido su obra a nivel internacional. Pero hay otros escritores que nacieron en esa época, que comenzaron a publicar en la misma época, como Joyce Carol Oates, como Don DeLillo, y también ya en los años 40 viene otra generación de novelistas como que hoy todos conocemos, como Paul Auster. Hay otros que no tuvieron un éxito tan abrumador en la novela, pero sí en el cuento. El cuento estadounidense en el siglo XX se desarrolla muchísimo. Yo he hablado también de eso anteriormente, con figuras como John Cheever, con figuras como Raymond Chandler, como John O'Hara, como Shirley Jackson, entre muchas otras voces. Y pues ni hablar de la poesía. Roth entonces pertenece en términos epocales a esa generación, pero también está emparentado algunos autores por el retrato que él hace de la inmigración en los Estados Unidos, porque Roth era de origen judío. Y eso lo vamos a ver mucho en esta novela Pastoral Americana, porque es una novela que hace acopio de experiencias autobiográficas, comenzando por el hecho de que Roth se vale en esta novela, como en otras, de un alter ego que es un escritor llamado Nathan Zuckerman. Pastoral Americana para mí tiene un comienzo memorable que ya nos revela en un primer párrafo, cosa que suelen hacer los grandes novelistas, esa epifanía, esa intriga desde el mismo comienzo. Esa novela en el primer párrafo ya nos va a revelar algunos de los temas principales que van a transitar en todo el entramado de la obra. Por ejemplo, la experiencia de posguerra. Roth, como los personajes que tienen lugar en esta novela, crece, se desarrolla en los años de la Segunda Guerra Mundial, y eso pues tiene un impacto cultural, político, psicológico muy grande sobre estos personajes. La experiencia de la comunidad judía, esa consolidación del sueño americano a partir de la experiencia de posguerra, la llegada de la guerra de Vietnam en los años 60. Esos son temas que vamos a ver en esta novela de una forma magistral, porque Roth es un genio de la estructura narrativa, aunque yo tengo mis reservas con que sea una novela tan larga porque no lo encontré necesario, pero es una extraordinaria novela que yo recomiendo mucho. Quiero compartir con ustedes este inicio. El sueco. Durante los años de la guerra, cuando yo todavía iba a la escuela primaria, ese era un nombre mágico en nuestro vecindario de Newark. Incluso para los adultos a los que solo una generación separaba del viejo gueto de la calle Prince y que aún no estaban tan impecablemente americanizados como para quedarse como si los hubieran dado un balonazo en la cara ante la destreza de un atleta de escuela media. Su nombre era tan mágico como su rostro anómalo. Entre los pocos alumnos judíos de tez blanca en nuestra escuela, donde preponderaban los judíos, ninguno poseía nada que se pareciera ni remotamente a la máscara vikinga, inexpresiva y de mandíbula escarpada de aquel rubio con ojos azules, nacido en nuestra tribu, con el nombre de Seymour Irving Lebow. Seymour Irving Lebow, apodado el Sueco, es el personaje en torno al cual se nuclea todo lo que va a pasar en esta novela. Es un personaje que, aunque ocupa el rol protagónico, quien está contando la historia es este escritor, que es un carácter ficticio llamado Nathan Zuckerman, que, como he dicho, es un alter ego del propio Philip Roth. Nathan Zuckerman
comienza a contarnos la historia y nos damos cuenta de que estamos ante un narrador testigo porque se nota el uso de la primera persona, pero van a pasar muchas páginas hasta que se nos revele la identidad de esa voz narrativa de Nathan Zuckerman. Él comienza contando pues esos años de la guerra, cómo se sentía la comunidad, toda la tensión que había y cómo las hazañas deportivas del sueco Lvov, que se destacó en el fútbol americano, en el baloncesto, en el béisbol, era una estrella en todo, siendo un adolescente, cómo esas hazañas traían un regocijo espiritual, si se quiere, para todos los que le conocían. Y quien luego sería el escritor Zuckerman está nubilado siendo un niño, siendo unos años menor que el sueco, viendo todos los prodigios de este muchacho que es querido, que es admirado por las chicas, por los chicos, por los adultos. Todo el mundo está enamorado, está loco con el sueco Lvov. Y eso genera pues en Zuckerman y en toda su generación pues una gran conmoción, que todavía cuando pasan los años, cuando pasan las décadas, ellos se acuerdan de ese personaje que fue tan popular en su infancia y adolescencia, que es una experiencia que de alguna manera todos nosotros la hemos vivido con personas que eran muy populares en la escuela, en nuestro barrio, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, aunque luego en la adultez quizás no llegan a tener una vida demasiado interesante. Bueno, no voy a decirles demasiado de todo lo que pasa en este libro, pero sí tengo que sintetizar de que ya adelantándose en el tiempo, siendo un adulto, siendo un hombre en la mediana edad, Zuckerman tiene un fortuito reencuentro con el sueco Lvov. Quedan en nada porque se reencuentran en un estadio de béisbol, en un juego de los Mets en el año de 1985, durante aquellos años gloriosos de los Mets con Keith Hernández. Todo eso se cuenta en la novela, lo cual me gusta a mí mucho como fanático del béisbol, y uno siente esa pasión por el béisbol en muchas novelas estadounidenses. También pasa con Paul Auster y con John Updike. El caso es que luego de ese encuentro fortuito pasan los años y el sueco Lvov le manda una carta al escritor Nathan Zuckerman para que cenen juntos. Nathan Zuckerman acepta, y cuando cenan, estamos hablando ya de que los dos tienen más de 60 años, ya 50 años de esa época de adolescencia que compartieron juntos. Entonces Nathan Zuckerman se da cuenta de cosas que han pasado en la vida del sueco, de que esa vida que era tan prometedora, que era tan meteórica, que era tan perfecta, cuando pasaron los años y el sueco se convirtió en un adulto, esa vida no fue realmente tan maravillosa. Pero el sueco no le cuenta todo eso, sino que se queda en una incógnita Zuckerman, y como escritor al fin no puede descansar, no puede conciliar el sueño, no puede tener paz hasta que él llega a las últimas consecuencias de investigar qué fue lo que pasó con la vida del sueco Lvov. Y se produce algo muy interesante que tiene que ver con cómo Roth ha orquestado la trama, cómo él ha organizado el material para esta historia. Y entre las cosas que luego él se va dando cuenta, pero también él va imaginando muchas cosas que no terminamos en la novela de saber si es verdad, si es ficción, porque hay una carga imaginativa muy grande en el escritor y unos recursos estilísticos que nos ponen en esa duda legítima de si lo que él está contando se lo inventó el escritor que cuenta la historia o de si realmente todo eso pasó. Entre esos hechos está que el sueco Lvov tuvo una hija que era su adoración. Él se casó con una mujer que había sido Miss New Jersey, una reina de belleza, una mujer preciosa. Y esa familia que parecía tan perfecta, tan representativa del sueño americano, se convirtió en un empresario. Todo iba bien con su vida. Ya él era parte de la tercera generación judía de su familia en los Estados Unidos. Y pues ellos se habían acoplado. El sueño americano estaba teniendo lugar efectivamente en la vida de ellos. Pero esa hija se convierte en una oveja descarriada, negra. Se convierte en una rebelde al calor de los acontecimientos políticos que tienen en los Estados Unidos durante la década de los años 60. Entonces, en la medida en que se nos va revelando lentamente una tragedia familiar, unos padres que no logran salvar a su hija de la hoguera del fanatismo político de extrema izquierda, que era el caso de ella,
y de todas las cosas que pasaron en la vida de su hija que lo perjudicaron a ellos, esa ruptura que se da en la familia, esa ruptura con la cordura, con la cohesión familiar. Entonces todo eso se va desgranando, se va desmenuzando en la medida en que los Estados Unidos, después de la posguerra, entran en una época de prosperidad, de muchísima abundancia en los años 50, de estabilidad, se erigen como la gran potencia del mundo, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está haciendo negocios, todo el mundo tiene dinero, pero en los años 60 las cosas comienzan a cambiar porque la actitud imperialista de los Estados Unidos, su lucha ya en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética, da lugar a una guerra subsidiaria, que es la guerra de Vietnam. Las dos potencias no se pueden enfrentar de manera directa, pero a través de países que les eran satélites tenían lugar esos enfrentamientos. Tiene lugar también la Revolución Cubana en el año 1959, y todos esos temas son tocados en el libro como un clima social para poder entender lo que de manera macrocósmica estaba ocurriendo en el mundo, pero que en la interioridad, en la vida privada de la familia Lvov, entonces también va a adquirir ribetes de hecatombe, de caos y de catástrofe. De tal manera que Philip Roth nos ha regalado una gran novela donde yo pienso que él se excede mucho es en que él abunda en algún momento demasiado en la interioridad del negocio familiar que ellos tenían, que era la fabricación de guantes. Yo ahí me acordé de Borges cuando hacía ciertas críticas a las novelas, porque decía que muchas veces se podía reducir en 100 páginas algo que alguien cuenta en 500 páginas. Yo hubiera preferido una cierta brevedad. No es que soy enemigo de las novelas largas, leo muchas novelas largas. Esta novela en la traducción que yo he leído tiene 546 páginas, pero yo siento que se hubiera podido contar quizás en 300 y pico de páginas todo lo que él ha contado aquí. Siento que muchas veces hay digresiones que a mí me parecen tediosas, innecesarias, pero la verdad es que vale la pena la lectura porque el manejo que tiene, por ejemplo, de los tiempos, Philip Roth, es genial. Él en un momento pone los personajes a conversar en una cena, y mientras esa cena está ocurriendo en un presente, entonces él va presentándonos contexto de los diferentes personajes, de cómo ellos se han conocido, de las cosas que han pasado en las vidas de ellos, de la historia, de las historias familiares, y vuelve a recaer en la cena. Entonces mantiene una intriga